Gos Blau presenta Humano, Unidad Cósmica. Capítulo 1. El deseo de todo hombre es hallar la razón profunda de su existencia. La vida, la trascendencia, el amor o la búsqueda del fin de las cosas es el motor que le impulsa a seguir por el camino de la investigación, bordeando a veces los precipicios de la locura y el rechazo social. Mirando hacia atrás en el tiempo, contemplo con un cierto deje de nostalgia las manifestaciones de cuanto he sido, y no dejo de asombrarme de la sabiduría con la que se manifiesta la madre naturaleza, en cada etapa de la escala evolutiva. Vosotros, hombres de la tierra, os miráis, os comparáis con lo que os rodea y os complacéis de vuestra imagen. Habéis llegado al culmen de la perfección. Sin embargo, ese mismo pensamiento cruzó por la mente de los primeros hombres, aquellos que en comparación con vosotros podrían ser considerados como imperfectos. Su estatura, sus facciones, su piel y su inteligencia no pueden ser comparados con los cánones de perfección que os aplicáis a vosotros mismos, y sin embargo, eran perfectos. La vida busca constantemente nuevos caminos de expresión, y cuando uno le falla, siempre encuentra la alternativa en forma de mutación genética que hace florecer una nueva especie, similar a la anterior pero con un camino nuevo que recorrer. El ser humano tiene incorporada en su propia naturaleza la capacidad de mutación, pero solo ante cambios sin salida hace uso de esa capacidad. Vosotros estáis llegando poco a poco al callejón sin salida del mundo físico. Vuestra capacidad intelectual está casi intacta, pero ya adolece de defectos que tarde o temprano os llevarán a plantearos cambios sustanciales incluso en vuestra propia configuración física. A ello ayudará sin duda la propia transformación del medio ambiente, de vuestro propio planeta. Vuestra estructura genética se verá alterada de forma natural por el simple hecho de incorporar posibilidades hoy solo contempladas como locuras. El mundo de las energías vitalizadoras como causa del funcionamiento orgánico, el mundo de la mente profunda, las capacidades que llamáis paranormales y, por fin, el mundo del espíritu, serán los cambios no hollados por los que transcurrirá vuestra humanidad en las próximas generaciones. Como consecuencia de ello, vuestro cuerpo físico se tornará más sutil. Vuestro cerebro necesitará un receptáculo mayor, porque el córtex aumentará su tamaño, sobre todo en la zona frontal. Vuestros sistemas funcionales, como el circulatorio, nervioso, respiratorio, digestivo y sexual, tendrán un funcionamiento más armónico, como corresponde a un cuerpo energético más potente y equilibrado. Viviréis por consiguiente más años, lo que significa mayor tiempo de aprendizaje en cada encarnación, y la comunicación telepática entre vosotros y aquellos que ya han fallecido será fluida y no traumática. Os iréis pareciendo más físicamente y no existirán diferencias en función del color de la piel o del lugar del nacimiento. Tampoco os separarán las religiones, porque éstas dejarán paso a un concepto más universal de la trascendencia. Finalmente, el objetivo humano de vivir en armonía será una realidad, pero antes será necesario que los hombres de la Tierra rompan de una vez las cadenas que les atan a un pasado oscuro, donde el misterio y la falsedad han condicionado su escala de valores y su razón de vivir. Hoy por fin se empieza a abrir la puerta del cambio. Un cambio no solo de creencias, sino también de la propia estructura física, astral y mental. La puerta que comunica al hombre con la creación de la que forma parte. Un plan cósmico del cual el ser humano es la célula a partir de la cual se formará el organismo consciente sobre el que gira la creación manifestada. Fenómeno. El grupo, años después. Desarrollo y experiencia grupal. Picos de Europa. Agosto. La piedra blanca y desnuda de los escarpados picos de Europa nos dio la bienvenida.
Aquel lugar tenía un significado especial para nosotros. Allí estaban las praderas de Corona, donde el abuelo había vivido su gran experiencia. Allí estábamos todo el grupo, con grandes expectativas en aquella semana de convivencia y trabajo que teníamos por delante. A lo largo de estos 7 días pretendíamos remontarnos a los orígenes del grupo, recordar y analizar nuestra historia para salir reforzados y unificados con una mayor identificación grupal. Cada uno de nosotros habíamos vivido la experiencia de forma distinta. Han pasado casi 10 años y nos tendremos que preguntar, ¿cómo es posible que aún continúe vivo el grupo? Los psicólogos y los sociólogos no le otorgan a un grupo una vida más allá de 3 a 5 años. ¿Qué pasa en nuestro grupo para que al margen de nuestros trabajos, familias, hijos, amigos y compromisos estemos como el primer día o incluso con más ilusión, con más fuerza y más unidos que al principio? Una de las cosas que más claramente hemos aprendido en estos años a través de nuestro contacto con ACAEL ha sido que existen 2 partes, la humana y la técnica, que no pueden ir por separado. Siempre recordaremos un lema fundamental de nuestros amigos del espacio que dice sencillamente: las personas siempre por encima de las cosas. En los primeros meses, después de conseguir el ansiado contacto, tuvimos una primera etapa de obcecación. Teníamos todo por descubrir, pero después de haber visto lo que les había pasado a otros grupos, no queríamos que nadie nos engañara. Nos dijimos, vamos tras los ovnis y sus tripulantes. Eso es lo que nos interesa. Luego, a través del contacto, descubrimos más cosas. Queríamos establecer comunicación con ellos para que nos ayudaran a entender y a superar las dificultades de nuestra vida y nuestra sociedad. Pero para ello teníamos que establecer un contacto fiable, seguro y duradero, pedir una cita y subir a la nave. Después ya veríamos. Preguntando cómo eran físicamente, cómo eran sus naves, qué tecnología usaban para desplazarse o cómo podíamos verles, descubrimos ingenuamente que las respuestas llevaban siempre añadidos otros conceptos y estos nos llevaban a nuevas preguntas. Nos llegamos a cuestionar, incluso, que alguien tan supuestamente evolucionado utilizara la Ouija o la escritura automática para contactar con nosotros, y así fue como, preguntando por sofisticadas emisoras, descubrimos el funcionamiento de la telepatía y de la única emisora capaz de recibir, decodificar y transmitir ya no solo palabras, sino conceptos, como era y es el cerebro que, en principio y dadas nuestras limitaciones, utiliza herramientas como un vaso y un tablero, un lápiz o incluso la propia voz para expresar los mensajes de forma entendible. Además, teníamos los manuscritos de Genome, que nos había entregado el abuelo. Allí se hablaba de cosas sorprendentes: astral, capas, energías, evolución, pineal, pituitaria, mente, estados alterados de conciencia. Todo esto eran palabras y conceptos que nunca habíamos manejado. Éramos personas normales y muchas de nuestras preguntas a ACAEL iban dirigidas a aclarar y ampliar la información que leíamos en los manuscritos. Tuvimos que variar nuestros objetivos al ver que las preguntas necesitaban apoyarse en otros conceptos tan nuevos como sorprendentes para nosotros. Así fue como canalizamos nuestro idealismo y entusiasmo, organizándonos, estructurando las preguntas y las respuestas, ampliando nuestra cultura y empezando a pensar que, más que contactos esporádicos, aquello eran auténticas charlas didácticas y programadas que provenían de una inquietante cultura y de un sorprendente profesor. La mayoría de las veces saltábamos de una pregunta a otra, de un tema a otro, tan dispar que no tenía nada que ver con el anterior. Habíamos notado que la forma de enseñar de nuestro guía era muy curiosa. Dejaba, a propósito, lagunas entre la información. Uno de nuestros trabajos como grupo consistía precisamente en ir rellenando esos huecos, y así lo aprendido pasaba a formar parte inmediatamente de nuestra estructura mental, puesto que al haber hecho el esfuerzo de discernir, intuir
y discurrir para poder relacionar informaciones inconexas. Las ideas, teorías e hipótesis se integraban de un modo más fácil y más permanente. Nos considerábamos un grupo de contacto un tanto atípico, puesto que no nos limitábamos a recibir un mensaje sin más, sino que ese mensaje era el punto de partida de nuestro trabajo. Siempre nos hemos considerado un grupo de trabajo, y eso nos ha proporcionado muchas más compensaciones que sinsabores. Recordamos aquellos primeros meses una vez conseguida la comunicación. En los primeros años descubrimos una nueva forma de estar en el mundo, un modo de entender a las personas y sus hechos. Eso nos daba una alegría interior y una seguridad tal que nos sentíamos fuertes y convencidos. Era como si se nos hubieran ampliado los límites, como si las fronteras se hubieran alejado y tuviéramos ante nosotros la posibilidad de aprender, crecer y avanzar con unos parámetros nuevos. La comunicación con Acael nunca nos ha defraudado. El guía siempre ha acudido a nuestra llamada. Siempre ha mantenido la misma coherencia y las comunicaciones recibidas han sido perfectamente congruentes de principio a fin. Por aquel entonces hubiéramos querido abrir las puertas de par en par para que todos vieran lo que estábamos viviendo. Sin embargo, siguiendo los consejos de Acael, únicamente se lo contamos a las personas más cercanas, y aún así sufrimos algunas decepciones que nos defraudaron lo suficiente como para tener más cuidado al elegir a quién dábamos nuestra confianza. Fueron años en los que el guía enfocó el trabajo del grupo hacia nuestra preparación psicológica. Era necesario que todos entendiéramos y compartiéramos una nueva filosofía de vida, esforzándonos en arrancar viejas concepciones y sustituirlas por otras razonadas por nosotros mismos, analizando y dejando atrás los conceptos erróneos que mediatizaban nuestras personalidades, para ir adquiriendo una nueva escala de valores construida por cada uno con la ayuda y las referencias de los demás compañeros. Era muy duro en ocasiones renunciar a las pequeñas individualidades a favor de lo común, sobre todo al principio, que no teníamos muy claro lo que era la libertad personal y lo que era egoísmo. Nos empeñábamos en defender cada uno nuestro espacio vital, sin darnos cuenta de que si los seres humanos vivimos juntos es para que nos relacionemos, porque, si bien es verdad que la evolución es individual, también lo es que necesitamos a los demás para evolucionar. La marcha del grupo no era algo uniforme, sino que sufría altibajos continuos debidos, casi siempre, a las problemáticas personales que teníamos pendientes de solucionar. El grupo era como una especie de laboratorio de prácticas en el que intentábamos crear una mini sociedad armónica. Con el paso de los años fuimos haciéndonos conscientes de que cada uno cumplía en el grupo una función que solo esa persona podía desempeñar, y para que saliese una buena melodía era necesario que todos aportáramos nuestra nota. En alguna ocasión nos dijeron que cada uno de nosotros representaba una parte de la sociedad en la que vivíamos. Había ingredientes comunes que eran los que en un momento determinado de nuestra historia nos había unido: la disconformidad con el mundo en el que vivíamos, el rechazo a las instituciones de todo tipo que coartaban la libertad y la expresión natural del hombre, el deseo del cambio, la esperanza de que era posible vivir asentados en otras bases sociales, familiares y personales, la necesidad de encontrar respuestas a tantos misterios como el hombre había creado y un sentimiento que surgió de forma casi inconsciente pero que se convirtió en uno de los pilares del grupo, un arraigado afán desmitificador. El grupo es un elemento vivo. A lo largo de los años se fueron incorporando personas que, tiempo después, se marchaban debido a que las circunstancias personales o familiares se imponían en determinados momentos y parecía que iba en contraposición con los objetivos grupales. El hueco que dejaban esas personas nunca pudo ser cubierto por nadie. Nuevos miembros se incorporaban, pero su energía, sus funciones eran diferentes. La experiencia vivida era tan fuerte que, a partir de entonces, todos sus actos se verían coloreados en alguna medida por ella. Nunca podrían olvidar que un día tuvieron un guía que intentó enseñarles cuanto pudo, y un grupo en el que vivieron durante algún tiempo, más o menos largo,
basándose en premisas de comportamiento marcadas por una nueva filosofía de vida. Los miembros que continuábamos vivíamos estos abandonos de muy diferentes formas, dependiendo de la propia personalidad, pero todos coincidíamos en algo: quedaba un hueco vacío y una sensación de fracaso ante la imposibilidad de retener al que marchaba. Sin embargo, a pesar de los sentimientos, se imponía al fin un criterio: la evolución es individual y el hombre es libre de elegir su propio camino. Durante aquellos días de trabajo en picos de Europa, hacíamos pausas para disfrutar del lugar, intentando equilibrar la actividad psíquica con algún ejercicio físico. Cuando nos reuníamos alrededor de la mesa para comer o cenar, nos dábamos cuenta de lo contentos que estábamos. No lo racionalizábamos, pero nos sentíamos muy a gusto juntos e intentábamos que hubiera una sola conversación en la enorme mesa para que todos pudiéramos participar de ella. Todos los días después de cenar, dábamos un pequeño paseo por los alrededores mirando de forma obstinada el firmamento. Aquellos cielos de verano eran algo especial. La oscuridad era total y las estrellas brillaban con intensidad. En el fondo de nuestros corazones esperábamos que una de esas estrellas empezara a moverse y a acercarse a nosotros. Los ovnis, la prueba física más ansiada. Durante los primeros meses pedíamos citas casi continuamente y efectivamente tuvimos algunos avistamientos, siempre de luces lejanas que recorrían el firmamento y que, a lo sumo, hacían alguna señal, algún destello significativo. Habían sido considerados como pruebas al principio, como confirmación después, como premio más adelante, pero en los últimos años parecía como si el grupo se hubiese olvidado un poco del tema. De hecho, ya no pedíamos avistamientos, era como si hubiese perdido importancia en beneficio de otras actividades del grupo. La relación con Akael se había estrechado. Le sentíamos como una persona del grupo, como un miembro más, solo que con más experiencia y sabiduría. Habíamos tenido ocasión de comprobar en 1000 ocasiones distintas la ayuda que nos prestaba, anécdotas en las que su presencia se había dejado sentir de forma concluyente. No obstante, todos añorábamos el día en que pudiéramos, por fin, fundirnos en un abrazo con él, un abrazo de los de verdad. Aún deberían pasar unos cuantos años para que nuestros deseos se vieran ampliamente cumplidos. Esta serie no finaliza aquí. Iremos publicando las enseñanzas de Genome con regularidad. Encontrarás los enlaces abajo, en la descripción. Todo lo que se recibe es para darlo. Agradeceríamos que compartáis este vídeo con todo el mundo y os suscribáis a este canal para poder seguir recibiendo y compartiendo información. Muchas gracias.